Muy buenos días con todos, señoras y señores. Estamos aquí con el joven Armando Franco. Armando, bienvenido. Mucho gusto. Mucho gusto. El joven ecuatoriano Armando Franco, proveniente de la ciudad de Manta, Manabí, graduado en la Universidad Casa Grande de Guayaquil como licenciado de Comunicación Audiovisual y Multimedia. Armando no solo es un entusiasta en el cine, sino que también es director de su propia película, en su primera película, Solo una noche. También trabaja actualmente en TC Televisión como guionista. Cuéntanos, Armando, un poquito más sobre tu película. Dime una pequeña sinopsis, de qué se trata. Buenos días. Solo una noche es una película romántica que se da en la ciudad de Guayaquil. En realidad es una historia que podría darse en cualquier ciudad, simplemente que la trasladamos a Guayaquil porque era la locación donde estábamos como que el equipo situados y donde yo estoy viviendo en la actualidad. Es una historia romántica que se da de dos jóvenes que pasan un día terrible, los dos no han tenido como que su mejor momento y por circunstancias de la vida les toca pasar la noche en un departamento. ¿Cómo llegan ahí las razones? Eso lo ven en la película, pero básicamente es esta búsqueda de que en las personas que menos esperas puedes encontrar una especie de compañía, quizás amor, quizás no. Claro, una especie de conexión. Una especie de conexión, exactamente. Como que con la persona que menos esperas puede haber una conexión. Y es una película más que todo que creo que todo el mundo se va a poder identificar. Creo que todos hemos pasado por algún momento en el que has tenido una decepción amorosa o has encontrado a alguien que en el momento que menos te lo esperas. Entonces, definitivamente, sí. Va por ahí la historia. Ya. Cuéntanos, ¿cuál fue una de las partes más complicadas al momento del rodaje? O sea, así en general. O sea, ¿para ti qué se te hizo más complicado? Lo más complicado. Lo más complicado creo que es que como esta historia se da más que todo en las noches, valga la redundancia, casi siempre tuvimos que grabar de noche, porque la mayoría de escenas en la película se dan a partir de las 6 de la tarde en adelante. Yeah. Entonces, acostumbrarse a ese horario nocturno es como que cambiar totalmente tu forma de un giro de 180. Más o menos, sí. O sea, Yeah. tu forma de cómo vives tu día a día, porque de lo que tú estás acostumbrado a trabajar de 9 o de 8 a 6 de la tarde, transfórmalo al revés. Tú descansas Claro. en la mañana, en la tarde estás haciendo un poco ya de preproducción, dependiendo de lo que tengas que hacer. Y a las 6 en adelante empiezas a grabar. Normalmente nuestros rodajes eran de 6 hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Wow. Entonces se cambió totalmente nuestro horario. Eso creo que fue lo más complicado como tal. Acostumbrarse a un nuevo horario. Pues. Bueno, cuéntame, dentro del equipo de producción y con los actores también, ¿hubo algún desacuerdo por parte de estos? O sea, ¿tuvieron peleas, tipo de fricción? riñas? Claro, o sea... No necesariamente, o sea, como en todo proyecto, en todo trabajo, siempre hay momentos de quizás... de tensión, por así decirlo. De tensión, Ajá. pero nunca fue más allá, eso fue lo más importante, nunca hubo momentos en que, no sé, pasa a veces en películas que alguien se enoja tanto que se va del set. Sí. O el camarógrafo no consigue el plano que quiere, se frustra y se va, por ejemplo. Pero no, acá siempre intentábamos mantener como que la calma en el set. O sea, si había algo, yo siempre conversé con mis actores, que si algo sucedía, que me avisaran primero a mí y luego veíamos cómo solucionarlo para que no vaya a mayores, básicamente. Entonces un problema así grave nunca hubo una tensión. Pero chévere, tenían, o sea, comunicación entre ustedes. Claro, más que todo yo quería que el crew con el elenco sea como una sola cosa. O sea, una sola familia. Exactamente, si íbamos a pasar todos metidos casi que 24 días en un mismo rodaje, en unas locaciones no tan grandes. O sea, había que aprender a comportarse entre todos y como una convivencia, exactamente. Chévere. Y dime, ¿de dónde nació la idea del nombre de la película? El nombre, sabes que el nombre es muy casual. En realidad, cuando empecé a escribir la historia, yo ya tenía el nombre de la película. El Solo una noche. ¿De dónde vino en sí? No recuerdo, pero me acuerdo que siempre era como yo siempre decía, una película que pasa en una sola noche, una historia que se da en una sola noche, una historia de amor que se transforma en una noche. Entonces con esto de solo una noche, con eso terminaba, siempre terminaba con solo una noche mis frases cuando pensaba en la película. Que me gustó el Solo una noche, y en realidad el nombre es bonito, como que pega para una película romántica, entonces por ahí fue que quedó y nunca cuestioné cambiar el nombre, la verdad. Ya.
Y bueno, ¿y qué te llevó a ser director de cine? Porque hasta donde yo tenía entendido, te gustaba lo que es la química, la Ingeniería, ciencia, sí. sí, la ingeniería, entonces... A ver, bueno, desde pequeño siempre creo que todos queremos ser algún tipo de actor, Ujú. una cosa así. Creo que casi todos pasamos por esa etapa. Sí, yo también, ponerme un traje. Claro, Ahí está el de Batman ahí. Está, no Claro. se ve. Creo que todos anhelamos alguna vez eso cuando uno es pequeño. Obviamente cuando vas creciendo te vas como que desligando y inclinándote a otras cosas. Pero en mi caso siempre el cine me ha apasionado. Yo siempre he sido de los que llega un estreno de película, voy al cine. Siempre me encanta ver el cine, veo distintos tipos de cine. Siempre estoy como que constantemente consumiendo películas. Y en la época de colegio, yo me di cuenta que me gustaba escribir mucho, desde la parte de bachillerato más o menos. Y yo siempre escribía mis historias, escribía pequeños guiones. Te redactar tus propios guiones como quieras. Claro, a mí me Ya. gustaba escribir, más que todo escribía historias cortas, como no tanto guiones, pero como para hacer un pequeño librito de historias cortas, historias Ya. de misterio, de thriller, de suspenso. Y cuando una profesora me vio, me dijo como que tú deberías como que enfocarte a la literatura. Yo como que porque escribes muy bien. Y yo, muchas gracias. Me acuerdo que estaba pensando. Bueno, profesora, gracias. La verdad, gracias, pero... no, mentira. Pero, bueno. Y la decisión más obvia o lo más seguro era una ingeniería, porque a mí me gustaba la química. Entonces estaba entre esas dos cosas. Cuando ya era el momento de irme a la universidad, me fui por lo que me apasionaba, más que por lo, no digamos lo correcto, pero lo más seguro. O sea, lo de la que tu corazón decide, pero me como fui que- ajá. hacia lo que yo quería en realidad. Entonces, sí, siempre ha estado lo de las ganas de hacer cine. Ujú. No, pero tú nunca pensaste que esas escrituras te iban a, como que a salvar y llevarte como... O sea, yo pensé que había potencial para hacer algo. No Ya. sabía qué. Siempre pensé en el cine, pero eran historias que para grabar es complicado si no tienes el presupuesto. Ujú. De hecho, por eso todavía están solo en papel. Pero claro, o sea, yo nunca pensé que quizás, digamos, a mi edad ya hubiera tenido mi primera película, por ejemplo. Ujú. Entonces sí creo que son como cosas que se van dando en el camino también. ¿Qué opinas del cine ecuatoriano? Del cine ecuatoriano. Sí. A ver, el cine ecuatoriano yo creo que ha tenido como que está en un proceso ahorita, o sea, en la actualidad, está en un proceso de evolucionar. El problema en Ecuador es que no hay una industria, a No, pues diferencia de aquí, muchos. como dicen, uno muere de hambre pues con los... Claro, siempre te han hecho hasta siendo actor. Siempre Siendo te dicen actor, eso. sí. Entonces, Uno queriendo ser actor. claro, y Ya. le bajan las esperanzas. Sí, Y el asunto es que ahora creo que está en un proceso de ya generar películas diferentes, porque antes se enfocaba mucho en historias de drama social. La realidad del Ecuador, la Historias del realidad Ecuador, social, claro. las historias de aquí, bueno. Ajá. Pero no había cine de género, como se llama, que es género ficción, género comedia, género Ujú. romántico, suspenso, terror, etc. Y ahora creo que está en una evolución. Creo que si se mantiene así, si es que empieza a haber un poco más de apoyo a las películas de género por parte del gobierno, en general, el INCINE, no, sí, creo que es INCINE, el ICA, creo que es, no sé, Ya. me olvido cómo se llama, antes era CENECINE. Teniendo más apoyo de eso, creo que vamos a poder generar más industria aquí. Y sí, o sea, en realidad más que todo debes mantenerte haciendo, si vas a hacer tu película no es que vas a estrenar de aquí a un mes. Claro, Tienes no, que estar eso lleva un consciente que es un proceso, proceso sí, largo y en exactamente, ese sí. tiempo puedes hacer otras cosas a la vez. ¿De dónde sacabas tú las ideas para las escrituras? O sea, ¿qué era tu inspiración? ¿De dónde te inspirabas para...? Siempre era de... No, yo, o sea, a ver, yo siempre empezó con que yo tenía un problema cada vez que veía películas. Ya. Digamos, si había películas que me gustaban mucho, pero el final me lo imaginaba diferente, me ponía a escribir una historia parecida con otro final. Ya. Así empezó, pero eso obviamente era como hobby. De ahí empezó con cosas que yo quería ver. Por ejemplo, siempre me gustaron las historias de detectives, de espías, siempre me han gustado. Esta vaina de thrillers, de investigar, de hecho averiguar cosas en las historias, me gusta mucho eso de ahí. Y surge de lo que quería ver, Ujú. pero también surge de la necesidad de hacer. Por ejemplo, tienes que ver también siempre qué está en tus posibilidades para hacer. Por ejemplo, tú sabes que no tienes un presupuesto muy alto, no vas a meterte a hacer algo de ciencia ficción, que no vas a poder Claro, hacer obviamente, efectos. sí. Entonces siempre va ligado entre la necesidad, tus habilidades, tus capacidades, lo que puedes hacer ahora y lo que quieres ver tú. Ujú. Es una mezcla de las tres cosas.
Chévere, qué chévere. Dime cuando iniciaste tú, o sea, cuando empezaste a hacer lo del rodaje y todo, o sea, ¿tuviste algún mentor al lado tuyo que te guiara, te dijera, sabes qué, Armando, esto está así, esto está bien o no, sabes que no, mejor no hagas esto? A ver, más que mentor, yo siempre me he guiado, o sea, en el sentido de dirección, siempre me guío soy muy de instinto, o sea, y de las cosas que he aprendido, obviamente, pero es muy de instinto de guiarme por lo que yo pienso. A la final, si tú eres el director, eso es parte de ser director, o sea, guiarte por tus convicciones, tus decisiones y mantenerte en tus decisiones, si no, no dirijas. Pero alguien que sí siempre me ha ayudado, digamos, es Josué Miranda, que es un director ecuatoriano. Él es director de una película que se llama La Dama Tapada y otra que se llama El Secreto de Magdalena. La Dama Tapada, de hecho, fue una película en la que yo hice asistencia de producción. Y él, más que todo, es dirección de fotografía ahora. Él le encanta es la fotografía más que dirigir y escribir. De hecho, en mi película él es el DF de la película. Y él sí me ayudó a algunas cosas porque también es relativamente joven. Él tiene 31, si no me equivoco. Y él sí me iba diciendo, mira, con su experiencia, que él también hizo una película de género, era como, mira, podemos hacer esto, pilas con esto, ten cuidado con esto. O sea, más que una guianza, fue más como un consejero. Pilas con esto, cuidado acá. Te daba sugerencias y tú sugerencias y yo veía exactamente. Claro. No es que él me decía, no, tienes que hacerlo así, no. Siempre era como una guía, más guía, amigo, consejero. Algo así. ¿Qué tipo de público está dirigido Solo una noche? Solo una noche está dirigido a jóvenes adultos. No es para niños la película. Tiene por ahí sus escenitas así medio. Sí, tiene escenas picantonas también. Cuidado con eso. Claro. Cuidado con los niños, que sobre todo los niños como nosotros no debemos ver esas cosas. Claro. Entonces es para un público de unos 12, 13 años en adelante. O sea, 15 años es como lo ideal. Pero yo sé que va a ir gente de 12, 13, entonces también son bienvenidos. Cuidado, puedo poner restricción ahí como las 50 sombras de Grey, restricción para... Claro, tampoco es que llegue a ser 50 sombras, pero como toda película romántica, ¿no? Claro, tiene sus momentos. Chévere. Y suponiendo que, o sea, tú tienes tus altas expectativas con la película, obviamente, ser el director y todo, y bueno, suponiendo que puedas tener la oportunidad de una segunda parte, una segunda creación o futuras creaciones de películas, ¿a qué público, por qué públicos te irías, te escogerías? Creo que yo creo que me gusta mucho hacer contenido para jóvenes adultos. Me gustaría hacer película animada alguna vez también, que sería más para niños, pero quizás no tan... que sea como para niños, pero que los adultos también se puedan divertir. Ese tipo de películas animadas que tú la ves con tus papás y tus papás también se divierten y tú también. Entonces, ese tipo de contenido también me gustaría. Hacer cine de terror, más que terror, suspenso. Películas de acción, obviamente, ciencia ficción, me encantaría. De Sherlock Holmes, algo como Sherlock Holmes, como James Bond, como La Misión Imposible, por ejemplo. Y obviamente las cosas más de ciencia ficción como Star Wars no puede faltar. Entonces, efectos especiales de locura. Claro, entonces hay cosas que sí no como que yo creo que como no tengo como un público definido, pero sí tengo como muchos géneros de cine que me gustaría tocar. Qué bacán. Y para el rodaje, cuéntame, o sea, sé que tuviste igual una película, tuviste que conseguir algunas cosas, que fue lo más difícil en conseguir, en escoger, en elegir. El departamento fue complicado. O sea, el elenco también, porque al ser una película pequeña, romántica, necesitaba que los dos principales te guíen toda la historia. Básicamente la historia es de ellos. Entonces tenía que ser creíble, teníamos que crear una relación entre los dos, una conexión. Y trabajar eso en poco tiempo sí es complicado. De hecho, creo que es más complicado a veces que hacer una escena de acción, porque la escena de acción es más práctica. La escena de acá es más funcional, la otra exactamente. Es más sentimental, ¿ya? Entonces, esa parte también fue complicada, lo de escoger el casting, pero el departamento fue también bastante larga la búsqueda, porque tenía que cumplir con algunas cosas. La distribución del departamento, como yo me lo imaginaba, era bastante peculiar. El balcón tenía que tener una vista bonita, si no, no nos iba a servir en foto.
Entonces creo que el departamento fue de las cosas más complicadas, más que complicadas, que más tiempo nos consumió. Ajá. El departamento y o sea, la película se desarrolla en Guayaquil, ¿no? Sí. ¿Dónde quedó ubicado ese departamento? En Urdesa, en Lomas de Urdesa. Lomas de justamente, Urdesa. Sí. Vimos 3 que me gustaban. Uno era en San Borondón, el otro era en Kennedy y el otro era en Lomas. Y el de Lomas de Urdesa fue la mejor opción. Sí. Qué chévere. Bueno, tú como, por así decirlo, primer consumidor de las películas que se estrenan y todo, o sea, asumo yo que algunas de esas te sirvieron de inspiración como para poder iniciar tu película. Dime cuáles Sí. de esas pudieron ser de inspiración. Bueno, una inspiración directa a mi película es una trilogía que se llama Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes del anochecer. En español son así, en inglés es otro título. Es una trilogía que hizo un director en los años 2000 hasta el 2013, si no me equivoco es la última. Son 3 películas que te cuentan un tipo de historia bastante convencional, pero pegaron tanto por eso mismo, porque las actuaciones son tan buenas, los diálogos son buenos, te hace querer seguir conociendo a estos personajes. Entonces, y hay una evolución de estos personajes. Entonces, yo creo que esas 3 películas, digamos, para esta película fueron ellas. Esas 3 fueron como mi principal inspiración por el tipo de película que estaba haciendo. De ahí, bueno, tengo algunos directores, George Lucas, Christopher Nolan, Robert Zemeckis, bueno, son algunos en realidad que tengo como directores, pero ahora último soy muy fan de Christopher Nolan. Él es el que hizo la trilogía de Batman. Trilogía de Batman, sí. De él soy muy fan, pero porque todas sus películas de verdad que son muy buenas. No. Pero él, por ejemplo, tiene un estilo muy marcado, que es, todas sus películas siempre son, él nunca te haría, digamos, una película romántica, él siempre es un tipo de thriller o de algo que te mantenga con suspenso, con acción. Con Siempre acción es, metida. Claro, sí. Las de Batman son bastante... Claro, tú evidentemente eres Evidentemente bastante... No, cuidado, No, sí, es verdad, las de Batman son muy buenas, las recomiendo. Bueno. Durante el rodaje y la filmación, hubieron momentos en los que aceptabas, o sea, por ejemplo, sugerencias de los actores, te sugerían, ¿sabes qué, Armando? Podemos cambiar esto. ¿Tú aceptas esas críticas constructivas? Sí, de hecho, en el rodaje casi no, lo hacemos siempre, por eso me gusta ensayar bastante. Ya. En el momento de ensayo siempre les digo, si tienen dudas de esto, quieren cuestionar algo, quieren cambiar algo, quieren quizás agregar algo, coméntenmelo. Y lo muy chévere es cuando tú creas esa especie de comunidad, porque Claro, se les da chance a tus actores claro, que puedan desde el participar. director de foto Ajá. hasta el sonidista, hasta quizás algún asistente, algún momento dice, oye, quizás esa luz se vea mejor de tal forma. O sea, sí me gusta recibir, pero en el momento de rodaje no mucho, porque a veces te retrasa. Entonces prefiero todo cambio hacerlo desde antes. O sea, nosotros con los actores, como había muchos diálogos, mucho tira y jala de diálogos, ellos cambiábamos una que otra palabra, cosas con lo que ellos se sintieran más cómodos. No había cambios así como decirte cambió una escena totalmente, no. Se mantuvo muchas cosas del guión. Siempre, a mí el guión me gustaba tanto que yo sí les dije, o sea, podemos agregar cosas, cambiar ciertas cosas, pero no vamos a cambiar cosas que muy drásticas a la historia. Entonces, cambiamos, sí acepto los comentarios, siempre que se lo digan con algún tipo de fundamento, ¿no? Claro, tú igual como director tienes que ver si va o exactamente. no va. Exactamente. Lo mejor es cuando, por ejemplo, un actor sabe que te está dando un comentario y que profesionalmente, si el director te dice, sí, hagamos esto, si te dice, no, sabes que esa idea como que no va, que el actor lo acepte. Claro. Ya, más no que haya esto de que se ponga como una pelea, como una pequeña lucha de egos o cosas así, como que no va y tampoco son cosas que a mí me gustan, por ejemplo. ¿Tú como persona te consideras perseverante, luchador hasta donde has llegado actualmente? Sí, creo que soy una persona perseverante más que todo. Creo que desde que estoy en Guayaquil siempre me las intenté buscar a mi manera. Siempre, digamos, yo siempre intentaba meterme a cosas que a muchos compañeros no les gustaba. Por ejemplo, en la televisión, yo sabía que igual ahí había trabajo, había un campo. Me gustaba más quizás la publicidad. La publicidad también me gusta, pero en la televisión había más esto de crear contenido, más que hacer un comercial.
Entonces, para llegar a hacer cine también, siempre fui perseverante, siempre me buscaba las opciones que había para poder hacer una película, ya sea asistente, de lo que me tocara hacer. Entonces, sí creo que ha sido siempre un camino a pesar de que no es que tengo tantos años, Claro. pero Sí, en el tiempo que estaba en Guayaquil, son desde los 17 años hasta ahora, siempre he intentado como buscar la manera. Entonces, sí creo que se podría decir que soy bastante perseverante. Sí, bueno, hasta el lugar donde has llegado, yo creo que bastante, diría yo, bastante perseverante. Muchacho ejemplo, ¿verdad? Sean el ejemplo de mi hermano. Yo lo voy a seguir, voy a ser actor. Tenemos, voy a ser actor. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar para ser. Y bueno, para como última de mis dudas, o sea, ¿cuál es el fin? O sea, ¿cuál es tu meta con hacer películas? Me gustaría llegar a Hollywood. Hollywood es como el punto a llegar, pero con lo que ha ido, como todo va evolucionando, en la actualidad creo que también llegar a las plataformas digitales, Netflix, Amazon Prime, HBO, llegar a todo este tipo de plataformas que te están dando contenido digital y que puedes generar contenido muy alta calidad. Claro. Ya no es solo llegar a Hollywood y llegar a cine. Eso es como la meta más grande. Pero en el camino es tocar todas estas puertas, que son las nuevas plataformas que hay. Como que, ¿y tú seguirías con la mente de que escribirías contenido así como el de tu película? No, voy a ir variando. Como te dije antes, es como que quiero explorar muchos géneros del audiovisual. Entonces, la idea es poder crear contenidos variados, que pueda pegar con muchos tipos de audiencia, muchos tipos de contenidos, abrir puertas a más cosas. Y también experimentar con otras cosas, a ver qué sale con otros géneros de cine. Entonces sí creo que sería como un... Sí, si le va bien, por ahí. Chuta, sí. Ojalá. Bueno, señoras y señores, creo que esto ha sido todo por hoy. Armando, muchas gracias. Es una entrevista muy reveladora sobre tu película. Yo sé que no nos puedes contar como que mucho. ¿Para cuándo está la fecha de estreno? Como que una fecha definida todavía no hay, pero es 2021. 2021, sí sabes. La tienes que tener junto con la de Batman, a ver cuál. Claro, hay que ver. A ver cuál pelea más ahí. La competencia. La competencia, claro. No, pero sí, muchas gracias por la entrevista. Un placer. I went down to the river and lost my mind. I said, Lord, won't you save me just one last time? Thought I told you I was looking for a sign. I did once wonder if I would get it twice. Peace of mind only comes in the afterlife. Thought I told